qué son y cuál es la historia de los videojuegos. Ahora bien, ¿cómo se hacen? Antes de entrar a las fases de producción debemos atender al reglamentario ámbito académico y mencionar las metodologías inútiles y aburridas que en realidad no funcionan para esto del todo, aunque hay algunas compañías que sí las usan. Y antes de que alguien salte a la defensa de las metodologías, explicaré por qué no funcionan, aunque los videojuegos también sean softwares. Miremos esta gráfica. ¿Sí? Software tradicional versus videojuegos. El software tradicional se caracteriza por una interfaz y funcionalidad sencillas y en todos los sentidos para facilitar una labor del mundo real que el usuario desea realizar, mientras que los videojuegos, para empezar, son su propia interfaz que está diseñada para plantear reglas que el jugador debe seguir para resolver problemas con limitaciones que el mismo juego plantea y manejan una jugabilidad fácil de aprender y dominar, pero con elementos de reto y dificultad, con el entretenimiento en un mundo virtual como objetivo principal. Y aquí tenemos más información. El mercado de los videojuegos es muy diferente del mercado del software tradicional porque es muy demandante y rápido. Se trabaja contrarreloj para poder comercializar el juego en fechas de consumo mientras se atienden a las expectativas del público y la prensa, mientras la tecnología avanza y cambia constantemente. Además, otro punto que inhabilita las metodologías tradicionales es que en gran parte de los procesos creativos y de producción participan personas que nada tienen que ver con ingeniería de software y por lo tanto no conocen sobre metodologías. Como Mick West de Neversoft afirmó, UML no comunica si no se conoce de UML. Ahora, para explicar las metodologías que sí se usan, aunque no mucho, comenzaremos con la metodología en cascada, que consiste en la concepción de un documento de diseño con especificaciones técnicas y construcción con aseguramiento de calidad, donde se verifica que todo se contraste con lo planeado en los diseños originales para llegar a las pruebas alfa, beta y finalmente a un golden master. Las metodologías de desarrollo ágil de videojuegos tienen la ventaja de ofrecer la posibilidad de cambiar elementos del diseño o de la implementación del producto sin sufrir retrasos graves en las fechas de entrega. Entre ellas tenemos Scrum, una metodología iterativa, es decir, que se revisan resultados y avances periódicamente y está orientada a la comunicación y a los resultados, con disciplina de una producción rápida de versiones visibles del juego. Otro ejemplo de adaptaciones es el Game Unified Process, que utiliza una combinación del Rational Unified Process, que plantea un diseño estricto y una documentación rigurosa de cada paso y funcionalidad a implementar, y del Extreme Game Development, que se reduce a simplificar los juegos a sus elementos, mantener la comunicación entre los miembros del equipo de producción y un flujo de realimentación de información constante. Y finalmente tenemos la maravillosa locución latina ad hoc, que nombra a la metodología más ampliamente usada en la producción de videojuegos y significa literalmente para esto o en este caso. Se usa pues para referirse a algo que es adecuado solo para un determinado fin en un momento específico y supone que para cada proyecto se planea particularmente para sí mismo. ¿Siguen despiertos? Bueno, finalmente pasemos a cómo se hace un videojuego. Muy simple. En realidad no. Un videojuego es un proyecto que requiere de mucho trabajo y su planeación, que se puede considerar como planear un software, producciones cinematográficas, literarias y musicales, todo a la vez, puede llegar a abarcar para grandes proyectos entre 24 y 36 meses o incluso más, llegando a involucrar desde unas pocas hasta varios cientos de personas durante todo el proceso para su realización. Comencemos por describir la primera fase, la cual es de diseño y preproducción. En ella se abarca primero que nada los conceptos del juego, que en sentido general se refieren a de qué se trata el juego, una especie de prólogo mental. Y en escala individual y particular, los game concepts son la serie de pequeños elementos que componen el videojuego en su totalidad, tales como el asset art, que nos permite darle un vistazo al mundo del juego y enamorarnos de sus personajes o sus locaciones. Ya saben, de la vista nace el amor. El diseño normalmente comienza con bocetos de personajes y escenarios que se van refinando hasta llegar al diseño final y sus elementos definitivos, para después realizar las ilustraciones que ayudarán al artista digital, al animador y al programador a darle vida a personajes, mapas, escenarios, objetos y utilería, así como elementos gráficos, pantallas y todo lo que sea necesario, mientras que a la par o incluso antes se crea la historia y guión del juego y se define la mecánica de este, que son las reglas del juego y de cómo es que sus elementos interactúan entre sí. Luego viene la fase de producción, que involucra el resto de los artistic concepts que no se hayan creado aún, el modelado, texturizado, animación, desarrollo, renderizado y programación.
aunque muy rara vez se programa desde cero o en una plataforma convencional, pues a diferencia del software tradicional, se utiliza un Game Engine, que es el sistema y software creados para la programación de videojuegos y permite llegar más fácil y rápidamente a las fases de prueba, con la versión alfa, la cual después de ajustes y correcciones genera la versión beta, que es probada por Game Test para realizar las correcciones finales al gameplay. El proceso no termina aquí, pues finalmente llegamos a la fase de postproducción, que contempla el conjunto de procesos y manipulación aplicados a todo el material grabado o registrado en el proyecto, tales como a la organización de archivos de audio y cinematics, edición y postprocesado de diálogos, sincronización de audio y video, mezcla de cinemáticas, sincronización de efectos, así como a la creación de material para merchandise, publicidad y mercadeo, creación de productos como guías y manuales de juego y todos los detalles para llegar a la versión final que saldrá al mercado a partir del disco Golden Master, que es juego final listo para ser enviado a la